En Fundamentos de Matemáticas vamos a ver el tema solución de problemas con funciones trigonométricas. Para resolver problemas con funciones trigonométricas vamos a ocupar las funciones seno, coseno y tangente. Esta es la última parte de una serie de 3 partes. Vamos a empezar con el ejemplo A. Aquí tenemos una escalera que mide 3 metros, un ángulo de 60 grados, formado entre la escalera y el piso, y nos pide la altura de una casa de acuerdo a la figura. Analicemos, aquí son 90 grados, en este estaría la hipotenusa. Como vamos a trabajar con la hipotenusa, vamos a utilizar la función seno o coseno. Ahora vamos a analizar. Como tenemos el ángulo y enfrente vamos a trabajar con la h, vamos a ocupar la función seno. Entonces seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Bueno, entonces tenemos seno de 60 grados. Igual a cateto opuesto que es h sobre hipotenusa que es 3. Entonces seno de 60 grados sería 0.866. Eso se calcula con la calculadora científica. Igual a h sobre 3. Este 3 pasa multiplicando a 0.866. Realiza la multiplicación de igual a altura y nos queda altura igual a 2.598 metros, que sería la altura de la casa. Vamos con el ejemplo B. Aquí tenemos un barco y un submarino. La distancia entre el mar, una línea perpendicular que va a coincidir con el submarino, son de 200 metros. El ángulo formado entre el mar y la línea que separa el barco y el submarino es de 30 grados. Entonces hay que calcular la distancia que debe recorrer el barco para ubicarse exactamente arriba del submarino. Ahí, como observas, en la hipotenusa no tenemos valor, por lo tanto vamos a trabajar con la tangente. Recuerda que la tangente es seno sobre coseno. Entonces la tangente de 30 grados es igual a 0.577, igual a cateto opuesto, 30, que son 200, sobre el cateto adyacente, que es la distancia. Entonces sea 0.577 igual a 200 sobre d. Esta d pasa multiplicando 0.577, nos queda así igual a 200. Ahora 0.577 pasa dividiendo a 200, nos quedaría d igual a 200 entre 0.577. Y hacemos la división y nos queda la distancia igual a 346.62 metros. Ese sería el ejemplo B. Vamos con el ejemplo C. En este caso, tenemos un funicular que transporta gente, una montaña, aunque no parezca, se supone que es una montaña. La distancia entre el piso y la cúspide de la montaña son 200 metros. Tenemos un ángulo de 20 grados entre el suelo y la distancia de 200 metros, que son 20 grados. En este caso, si tenemos el valor de la hipotenusa, que son 200. Vamos a ver qué utilizamos, seno o coseno. Aquí tenemos el ángulo. Si tuviéramos el dato junto al ángulo sería el coseno, pero como está enfrente sería el seno. Entonces sería seno de 20 grados, que está aquí, igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, que son 200. Seno de 20 grados es 0.342 igual a h sobre 200. Este 200 pasa multiplicando a 0.342 igual a h. Resolvemos la multiplicación, nos queda h igual a 68.4 metros, que es la altura de la montaña. Vamos con el ejemplo D, que cambia un poco. Aquí tenemos el sol que refleja los rayos. Tenemos una persona que mide 1.75 y la persona al tapar los rayos forma una sombra de 2.2 metros. En este caso vamos a calcular el ángulo. Como no vamos a trabajar con la hipotenusa, vamos a trabajar con la función tangente.
Entonces sería tangente igual, sería igual a cateto opuesto, que es 1.75, sobre el cateto adyacente, que es 2.2. Entonces tangente de x igual 1.75 entre 2.2 te da 0.795. Aquí esta tangente va a pasar como tangente a la menos 1, sería x igual a tangente a la menos 1 por 0.795. Para encontrar este dato en tu calculadora científica, le repito, esta tangente pasa como tangente a la menos 1. Sería x igual a tangente a la menos 1, 0.795. Para encontrar el valor de x en tu calculadora, pica sobre la tecla Shift, Tan, después el número y te va a quedar x igual a 38.484 grados. Ahora, en tu calculadora buscas una tecla con unas comitas, igual le vas a picar y te va a convertir los grados en grados, minutos y segundos. Entonces quedaría x igual a 38 grados, 29 minutos y 4 segundos, que sería el ángulo de x. Espero te haya quedado claro el tema. Nos vemos hasta la siguiente emisión. No se te olvide suscribirte a mi canal, de darme like. Ya sabes, puedes dejarme un comentario, alguna pregunta, una sugerencia. Nos vemos hasta la siguiente emisión. Hasta la vista. Chao.